Los zombies han invadido Texas y tienes que sobrevivir como sea. Esta es la premisa de Into the Dead or Darkness Days, un juego parecido a This War of Mine. Al principio deberás escoger entre dos supervivientes, con dos ventajas y una desventaja. En mi caso cogí a Tracy y Wayne dentro de las opciones que te dan. Empiezas en una casa donde en el tutorial te dice que debes abandonarla cuanto antes, ya que los zombies están destruyendo tu barricada. Deberás asignar diferentes tareas a cada uno, que construya algo, repare o descanse, y que el otro, por ejemplo, vaya a explorar. Eliges el mapa y tendrás diferentes localizaciones con diferentes recursos y un nivel de amenaza el cual te guía entre comillas de la cantidad de enemigos que hay. Llegas a la zona y vas despacio, ya que cualquier sonido o movimiento rápido alertará a los zombies, en el cual uno es posible vencer, pero como se junten dos o más es mejor que huyas, al menos al principio. En sigilo deberás de explorar las diferentes partes del edificio, encontrar objetos de fabricación, comida, suministros médicos o armas. Estas últimas la más importante, ya que teniendo un arma equipada podrás eliminar a los zombies en sigilo, evitando que te hagan daño. Una vez que lo completes o huyas, volverás a tu refugio y utilizarás dichos materiales para poder construir nuevas zonas en la casa, como una cocina, sala común para lidiar con la pérdida moral, cama extra o para fabricar armas y demás. Una vez que completes la misión de mudarte de refugio, ya te dejará explorar nuevas zonas, cada vez con mayor nivel de peligro, pero sí con mejores objetos. Llegado a cierto punto puedes usar una radio y traer a un nuevo miembro a tu guarida, también con sus ventajas y desventajas, aunque también es una nueva boca que alimentar y la comida al principio no es abundante como es lógico. También encontrarás una alcantarilla con unas pintadas, a lo que parece que habrá un grupo de supervivientes o una forma de escapar de la ciudad. Antes de ir con lo bueno y lo malo, decir que está en Early Access, así que falta mucho contenido por añadir y cambios por hacer. Aún así, voy a empezar con lo malo. Lo que menos me ha gustado, sin lugar a dudas, ha sido el sistema de combate. Se ve algo tosco, donde muchas veces tú o los zombies hacen ataques teledirigidos, parecido a Dark Souls 2, donde parece que estás a una distancia prudente pero se teletransporta delante tuya. La contundencia de los ataques también, donde parece que les desequilibras y te da tiempo a hacer un ataque extra, de repente te suelta una torta que ni tu madre cuando suspendías. Al final acaba apareciendo un combate por turnos en el que pegas dos golpes y esquivas, pegas dos veces y esquivas, y así si no te equivocas, y te comes un golpe por pasarte una animación. También su sistema de esquiva, donde lo tienes que mirar y darle al botón de esquiva, en vez de elegir el lugar donde quieres esquivar, ya que también muchas veces me comí golpes por intentar esquivar hacia atrás y mover el gatillo en la dirección que no tenía que hacerlo. Otra cosa es que le falta contenido, algo que es normal, y muchas cosas como los iconos de las mejoras de las casas parece una copia-pega de This War of Mine, incluso las construcciones y demás en ese aspecto. Le podían haber dado una estética más de los 80 y cambiando el color para que se diferencie del otro. Ahora lo que verdaderamente me ha gustado, y al que ha hecho los escenarios le tenían que subir el sueldo. Se ve increíble la cantidad de detalles que tiene, todo lo que puedes y no puedes hacer lo ves enseguida visualmente. Las animaciones, quitando la de combate, se ven súper fluidas y es muy satisfactorio ver los diferentes escenarios y el ambiente post-apocalíptico mezclado con la estética de la época. Sin duda 10 de 10 porque parece una película. Aunque me quejase del combate cuerpo a cuerpo, debo decir que el sigilo es súper satisfactorio. Esperar para atacar, poder escoger diferentes lugares para que no te detecten y eliminar a los zombies en sigilo. Está todo muy trabajado en los detalles y me parece perfecto. Es un juego que no te trata de tonto, algo muy difícil en este tipo de juegos. Te pone un tutorial súper sencillo y ya tú haces las cosas a tu manera, sin tener que seguir una guía de los movimientos que tienes que hacer. Descúbrelo tú mismo. También trata muy bien a los nuevos jugadores, como fue en mi caso de la dificultad, que va subiendo progresivamente, pero no se vuelve una locura rápidamente. Simplemente tómate tu tiempo, planifica y actúa, sin muchas presiones, pero sin descanso. El juego me ha ido muy bien en todo momento, ningún bug ni caída de rendimiento en un PC bastante antiguo, y lo más sorprendente de todo es que me ha cargado todas las pantallas súper rápido. Le daba y a los segundos ya estaba en el nuevo mapa con todo cargado y bien. Me sorprende que para un Early Access haya ido todo tan bien y eso siempre es buena señal. Seguramente me dejé algo y muchas cosas que no he descubierto o que simplemente todavía no han añadido. Decir que sin duda lo recomiendo. Me gusta más que This War of Mine, aunque esto pueda crear polémica. Un gran juego de zombies que dará muchas horas a los que les gustan este tipo de juegos, y un punto y aparte mostrando que los juegos de zombies que reventar hordas y hordas sin parar. Lo he disfrutado mucho y seguramente siga jugándolo. También decirte que tienes demo en Steam para saber si es tu tipo de juego o te interesa. También puedes esperar a que incluya más novedades o comprobarlo ahora que está a mejor precio que en el futuro, si no te importa esperar y ver el progreso que tiene. Si te ha gustado el vídeo, deja un me gusta, suscríbete para más y aquí te dejo otro juego que quizás te interese.